día de hoy hablaremos sobre qué es la IA, cuánto tiempo llevamos hablando de esto en nuestra sociedad y su impacto en la salud mental. Adicional, lo complementaremos con si es revolución o hype, si la utilizamos en nuestro día a día y algunas empresas en Colombia que ya hacen uso de esto. Empecemos con lo que es la IA, para que de pronto creo que lo que más se conoce es la IA generativa, pero no se habla de que es mucho más amplia que esa, entonces es importante como dar una definición. Sí, total, porque es que hoy en día está el hype de la IA, de cómo se puede aplicar en nuestros celulares, en nuestro día a día, pero si uno entra a profundidad a conocer qué es esto, la mayoría de las personas no te pueden dar una definición concreta. Entonces, sí creo que es importante entender que es una rama de la informática que se encarga de crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como por ejemplo tenemos aprender, razonar, analizar patrones y resolver problemas. Creo que es una definición muy completa respecto a esto. Sí, tal Como cual. tú dices, hay derivaciones infinitas sobre lo que es la inteligencia artificial y más hoy en día donde todas las empresas, creo que dentro de su panorama, de su plan de trabajo, está implícito el desarrollo de las inteligencias artificiales. Incluso aquí mismo, como en la introducción, digamos que a mí sí no me parece una comparación descabellada hablar de la carrera de la IA y compararla, pues, lo de la carrera espacial. La carrera espacial fue súper importante. Ya aquí eso incluso es ya tema de un poco más de colegio, pero siento que lo de la IA está generando eso. Si bien hoy en día las inteligencias artificiales es un tema que realmente está en boca de todas las personas, la mayoría no tiene la capacidad o no entiende realmente qué es la IA, de dónde nace y para qué sirve realmente, ¿no? Lo conocemos como lo básico de, le pregunto algo y me trae lo que encuentre de navegadores y demás, pero si pudiéramos darle una definición como tal, yo diría que es una rama de la informática que se encarga de crear sistemas capaces de realizar tareas que requieren de cierta manera inteligencia humana, como aprender, razonar, evaluar patrones o resolver problemas. No, tal cual, y es que aparte siento que la gente se ha quedado con con el concepto pues de IA generativa, porque es lo que uno escucha, ¿no? Creo que si a la gente hoy en día, o por lo menos sin necesariamente que sea en un ámbito tecnológico, si uno le dice ChatGPT, por lo menos lo reconoce. Y seguramente más de uno lo utilice para su estudio, para su trabajo. Entonces sí, por eso también parece importante dar una introducción a lo que es, porque abarca más temas de lo que de pronto la gente ha escuchado. Algo que me parece importante y que no me parece descabellado pues compararla es la IA, la carrera de la CIA más bien con lo que fue la carrera espacial. De pronto suene un poco loco, pero para algunos, para mí no, porque siento Nvidia demostró justamente esa caída, que no es un tema de juegos, que realmente hay una parte importante en economía. Y justamente que las empresas en Silicon Valley, ahora la mayoría es a lo que le están apostando, es donde están llevando sus negocios, implementan sí o sí IA. Yo tengo mis propias experiencias justamente donde trabajo con competidores, de donde trabajo, que pues voy a comentarlo más adelante. Pero bueno, no me parece descabellado volviendo a lo de la carrera, porque y ahora todo lo que está pasando, vemos a ChatGPT, vimos lo de DeepSeek, lo que pasó, que no sabemos eso hasta dónde va a llegar. Recientemente también hubo una polémica con Cloud, que también, y no son las únicas, acá estamos mencionando esas, pero realmente ideas generativas hay bastantes, no solamente en texto, sino también en imágenes Ujú. y en video. Y eso también ha puesto incluso en jaque mucha gente, que eso también es importante mencionarlo. Ha hecho, esto nos va a hacer perder trabajos. En mi opinión, eso es un no completo. Ujú. La IA es una herramienta más y quien la quiera aprender y usar, pues va a estar por delante de los que decían más bien como demonizarla, por así decirlo. Sí, y es que si bien hoy en día ya está haciendo mucho ruido este tema, la verdad es que la IA lleva una trayectoria histórica muy larga. Estamos hablando de que desde 1940 ya se empezaba a conocer un poco como este término, como el interés por conocer una forma de desarrollar lo que hablábamos, un lenguaje capaz de entender o capaz de empezar a desarrollar tareas que inicialmente solo el ser humano podía hacer. Y es interesante ver cómo en relativamente poco tiempo se ha visto un avance impresionante, sobre todo después de los 2000, donde efectivamente las empresas empiezan a decir, esta ya no es solo una herramienta más, sino pues una herramienta interesante que puede dar ese plus hacia el siguiente nivel, porque siento que
nace también en parte como una respuesta a ese estancamiento tecnológico. Por ejemplo, las empresas de teléfonos celulares Ujú. que no tenían mucho más donde innovar. Y si tú miras las últimas actualizaciones de cualquier marca de celular, ha quedado un poco con ese sinsabor de siento que es lo mismo, pero más caro. Sí. Y la inteligencia artificial de pronto también fue un poco esa respuesta a decir, hombre, este es un plus agregado, estamos dando algo nuevo, pero sí siento que puede llegar a darle un hype mayor del que realmente debe tener la CIA. De hecho, me parece también interesante lo del tiempo, mencionar que es la IA no es algo de la actualidad, simplemente que ahora el acceso es mayor. Justamente yo tuve un ex jefe que en su momento dijimos, ok, la IA nos puede ayudar Ujú. a mejorar esa atención personalizada al cliente. Entonces, él digamos que está un poco más cerrado. El gerente sí es muy dado a la tecnología, entonces su pensamiento era, sí utilicemos la inteligencia artificial, pero estamos hablando de hace un año y medio. Entonces, hace un año y medio él dijo, no, eso va a ser como el metaverso, eso va a ser como los NFTs. Esa fue él lo comparó. Sí. Y dijo, eso no ayudará a nada. Eso es bastante hype, pero innovación no hay nada. Y yo sí, estamos hablando de un hombre que así sea, bueno, él es médico cirujano, pero así sea médico cirujano, confía y se apoya mucho en lo que es la tecnología. Ok. Entonces, que él diera como que este punto de vista así como muy contrario y que probablemente también lo tengan muchas otras personas, también lo hacen plantearse a uno como que ahora que ha pasado un año y medio desde esa pelea pequeña que tuvieron ahí, uno dice, bueno, realmente sí es lo que el comentario que él dijo y que probablemente piensan muchos, o realmente a día de hoy si la IA se ha vuelto imprescindible. Entonces yo creo que ahí sí me gustaría saber, por ejemplo, tú en el día a día utilizas la inteligencia artificial. Pues tengo que reconocer que no tanto como quisiera, Ujú, entre otras porque sí siento que tal vez me pasa un poco lo que le pasa a él y es que uno de cierta manera sí llega a un punto donde se cierra un poco a eso nuevo que está surgiendo. Y por ejemplo, yo meramente lo utilizo de pronto para cuando uno quiere tal vez mejorar la reacción, tal vez de un correo, de un memorando y demás. Pero sí he visto que otras personas le dan un amplio desarrollo impresionante en que pueden, no sé, complementar su calendario, su programación de reuniones, pueden inclusive empezar a desarrollar nuevos conocimientos a partir de la IA. Y me he dado cuenta que inclusive aplicaciones que uno diría no pareciera que se complementen bien, lo están utilizando, como por ejemplo Duolingo, que ahora, como todo obviamente, es su ujú. versión paga, ofrece la oportunidad de tener una conversación fluida en tiempo real con esa inteligencia y uno dice, es ahí donde se ve que hay un avance impresionante, sobre todo en estos últimos 2, 3 años, pero sí siento que imprescindible, imprescindible todavía no es. Porque en mi caso sí, en mi caso incluso tengo hasta porcentajes. Ok. Bueno, entonces lo primero es que en mi día a día sí la uso porque trabajando, sí tengo jefes que, digamos que no la exigen, pero sí dicen como que mi recomendación es que la utilicen justamente ChatGPT, que pondremos el gráfico. Ujú. ChatGPT mostró cómo la IA sí está por encima del conocimiento de los profesionales. Y eso no quiere decir que el profesional sea malo. Eso lo que quiere decir es que la IA puede potenciar el conocimiento que ya tiene el profesional. Porque de todas formas la IA no puede dar respuestas acertadas si previo el profesional no sabe lo que está hablando. Entonces, yo sí tengo que decir que la uso, incluso tengo los porcentajes y el porcentaje es así. El 80% de mis búsquedas es definitivamente con inteligencia artificial, Ok. el 5% se ha vuelto para redes sociales y el 15% restante es para el navegador. O sea, el navegador para mí ya empezó a bajar y noté que eso empezó a ser aún más marcado porque ahora los celulares, que fue algo que comentaste, Ujú. los celulares ahora le dan a uno las dos opciones. Usted puede tener, en el caso de Android, usted puede tener el asistente de Google o puede tener a Gemini, que es el de Google también. Ujú. Entonces, en mi caso, sí reemplacé, de vez en cuando como que lo alterno, pero en la mayoría del tiempo lo reemplacé por Gemini. Porque si estoy aquí en el trabajo y necesito una respuesta rápida, para disminuir tiempos por tema de productividad, pues Ujú. simplemente doy un clic al celular, le pregunto a la IA por voz y listo. Con eso ya me ahorré bastante tiempo de estar escribiendo, de estar buscando en el navegador, de estar mirando enlaces.
verificando que pues la información sea acertada o no. Exacto, y lo que tú dices, o sea, potencia y optimiza muchísimo tu trabajo y creo que ahí es un punto fuerte porque siento que el debate de hoy en día lo están dirigiendo hacia un tema que no es, y es que la IA nos va a reemplazar a nosotros, va a reemplazar nuestros trabajos, nos va a dejar sin nada que hacer. Cuando, inclusive he visto que lo han comparado con la revolución industrial de llegó una máquina, reemplazó a los 50 trabajadores y ellos se quedaron desempleados y en pobreza. Pero yo siento que no, yo siento que es el punto hacia donde tú vas de, es una herramienta que potencia mi desarrollo profesional, pero que también necesito aprender a conocerla, porque creo que ahí tú me corriges si estoy mal, pero dependiendo cómo yo utilice este programa o esta herramienta, puede ser más o menos efectiva, porque también la Sí, sí. forma en la que yo me expreso a la hora de preguntarle o en la forma en la que desarrollo el planteamiento de lo que quiero que me ayude, pues va a traer implicaciones en los resultados que genere. Digamos, lo que yo he notado, o digamos que sí cuento, o sí cuento por tema de trabajo con una versión Pro en Ok. Chat GPT específicamente. Entonces, la versión Pro lo que permite es tener varios modelos. Yo no la utilizo solamente para texto. En mi caso, sí he tenido la oportunidad de probar lo que es, o lo utilizo para el día a día, texto, imagen y video. Ok. O sea, entonces cada modelo sí es muy especial. Hay modelos que son muy buenos con la redacción, hay modelos que son daily, es un ejemplo, es bueno con las imágenes, Ujú. pero sí es cierto que también es responsabilidad de uno verificar porque la IA no siempre acierta en todo. Si hay datos que suelta que uno dice eso es erróneo y como profesional yo lo sé, y pasó algo con las imágenes. Digamos que, por ejemplo, aquí, porque el texto creo que es lo más común, pero también pasa algo con el tema de imágenes o de video, Ujú. y es que todavía le falta. Entonces, solamente por ese lado yo diría, no va a reemplazar a un profesional, porque digamos que imagino que también esto a un futuro en otro video podemos hablar de las carreras que a un futuro van a ir con más demanda y las menos demanda, porque Total. están completamente ligadas a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial todavía no está al punto de reemplazar profesionales y no lo va a hacer. Hay profesionales que no se puede, una IA realmente no va a poder reemplazar a un creativo. Hay cosas morales y éticas que la IA no puede todavía tocar. Exacto. Entonces, digamos que sí es más lo que puede ser, es un poco lo operativo, pero para mí todavía hay bastante que darle. Yo como lo digo por experiencia manejando imágenes y videos, veo que todavía no está apta para ciertas cosas, hay cosas que se notan, incluso en el mismo texto hay cosas que uno dice, es que esto no, digamos que los datos, están unos buenos datos, pero puede que los datos no estén evaluando de todo el panorama. También eso también tiene que ver mucho con uno, ¿no? Si yo no Claro. conozco de lo que le estoy preguntando a la inteligencia artificial, pues es que es muy complicado también. Y mira que eso va muy ligado a lo que también queremos abordar acá, que es como el impacto de la IA en la salud mental. Por ejemplo, en ese tema de si yo no conozco de algo, doy por sentado que lo que la IA me está diciendo es la verdad absoluta. Y Ujú, muchas veces no es así, como tú dices, todavía está en exacto. un proceso de desarrollo y siento que también tiene mucho que ver quién desarrolló la IA, los intereses que tienen los programadores, porque justamente eso lo veía en un podcast hace poco de si los programadores de China se ven patrocinados por el gobierno y el gobierno quiere influenciar cómo esa IA va a suministrar la información, pues puede hacerlo, porque obviamente ellos van a dar un patrocinio importante, o por lo menos digamos que eso es lo que se teorizaba en ese podcast. Y siento que de esa manera mucha gente está cayendo en el error de no ser crítico con la información que le está suministrando esta herramienta. Y a la final simplemente empiezan a ser sesgados, empiezan a ser de cierta manera como educados hacia algo que tal vez pueda que sea negativo para ellos tal vez a largo plazo y de cierta manera ya ha traído otras implicaciones en la salud mental como el hecho de aumentar la ansiedad o aumentar el aislamiento de algunas personas que no tienen esa facilidad de comunicación social, porque se han visto casos de, por ejemplo, personas que se enamoraron de un programa de IA porque tenía la voz o los aspectos del muñeco de anime favorito que tenía. Entonces esto abre también una conversación muy importante hacia esta herramienta, qué tanto impacto puede tener hacia la salud mental, tanto positiva como negativamente. Me gustaría escuchar de pronto cómo lo percibes tú. Sí, de hecho, a mí me parece interesante, pues obviamente yo no tengo los términos de psicología, pero yo sí puedo decir algunas cosas en las que la inteligencia artificial me ha hecho ser desmejorar y otras en las que me ha hecho mejorar.
Ujú. Digamos, yo siento que uno se vuelve, yo no lo llamaría perezoso, pero para dar ciertas respuestas, siento, ya me considero como, lo considero muy difícil hacerme un criterio antes en la cabeza, sino que si ya uno cogió como el tic, por así decirlo, de acudir a la inteligencia artificial. Eso lo he notado. ¿Por qué? Porque no quiero perder tanto el tiempo dando la respuesta o porque hay veces, hay personas que suelen enviar correos largos, esto en un aspecto profesional, no me quiero leer todo tu correo, entonces igual ahí, oye, Resumen. resume los puntos importantes y como más o menos le puedo contestar. No uso el texto exacto de la inteligencia artificial, pero pues si ya la IA me está dando los puntos importantes, ya lo hago. Entonces digamos que ese lado sí es algo que me quitaba encima. Entonces es, claro, lo estoy manejando en el aspecto profesional, pero eso no quita que también me afecte el aspecto personal. Entonces, si alguien de pronto me escribió algún mensaje que no fue de mi gusto en el WhatsApp, probablemente yo le esté diciendo a ChatGPT cómo era contestar a esa persona grosera, Sí, claro. ¿sabes? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Pero también hay otras mejoras que yo he visto. Y es en tema de productividad, también los tiempos los aligera mucho, o sea, mucho que yo le pueda decir a una IA, oiga, necesito una imagen así, 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 y que me la cree para algo que yo necesito para la empresa, es excelente, obviamente, y eso, por ejemplo, eso me lo mejora con imágenes que necesito para el momento, pero eso no reemplaza mi trabajo, porque yo también sé Claro. que tengo que ir a campo muchas veces, yo tengo que grabar, yo tengo que tomar foto, porque pues no reemplaza igualmente una presencia humana o la gente que representa a la empresa, pues no reemplaza esa parte. Pero entonces, en temas de productividad es muy buena también para el tema de organizarse. Yo era una de las personas que antes de la inteligencia artificial, entonces yo cogía, anotaba en una hoja en la mañana, estas son las tareas que tengo. Ta, ta, ta. Ujú. Y al final del día, yo tenía que decir, bueno, cumplí con esto, con esto, con esto, y me quedaron las otras. Eso Ok. también la inteligencia artificial lo ha mejorado porque básicamente con los modelos de IA, justamente yo le puedo decir, bueno, este modelo me va a servir de asistente. Uno puede crear su propio modelo ahí para asistente. Y le digo, estas son las tareas que tengo. Estas son prioritarias, estas todavía tienen tiempo. Y la misma, y luego le simplemente, incluso con la misma IA, uno va completando varias de esas tareas. Sí, sí, sí. Y al final del día le digo, bueno, ¿qué tareas me quedan pendientes de las prioritarias? Y las otras, ¿cuánto tiempo más tengo para avanzar con esas? Y él te la da. Entonces ya me ahorro yo estar escribiendo o estar con la notita en el celular que se me puede perder. Ujú. No, lo tengo ahí todo mismo en un solo chat personalizado para mí. Ok. Entonces eso también me pues, ha hecho que sea mejor. Pero sí, Sí, es indiscutible decir que trae tanto su impacto positivo como negativo. O sea, satanizar la CIA tampoco es lo correcto porque siento que con este tema no hay que extrapolar ni irse a lo blanco ni a lo negro, sino entender los matices que tiene, ver que la herramienta, los privilegios que nos puede llegar a dar, las ventajas, y también aprender a tener cautela con esas tal vez desventajas que nos puede ofrecer, como lo que hablábamos de aumentar un poco esa ansiedad de tener toda la información al instante, de querer indagar algo y tenerlo ya, entonces ya no tengo la capacidad de esperar un poco más sí, tal cuando, cual. por ejemplo, no sé, es una actividad que tal vez no soy yo solamente el que la realiza, entonces puede afectar el tiempo de tener la paciencia, ok, no van a ser 3 segundos para que me responda, sino tal vez se demora un poco más. Muchas veces hoy en día sí he visto personas que como ya tienen esa inmediatez en las herramientas tecnológicas, no aceptan y tienen baja tolerancia a esa frustración de que otras personas no tengan ese mismo nivel de eficiencia, ¿no? Entonces sí es bueno aprender a ver esos matices y sacarle el máximo provecho a estas inteligencias. Siento que es una herramienta que está disponible, que está a la mano, que hay que aprovechar que gran parte de ellas da ese primer vistazo de forma gratuita y para los que le vean potencial en su día a día y en su profesión, pues darle ese vistazo o esa oportunidad a esas versiones pro que muchas veces amplían un montón la capacidad que tiene esa herramienta. No, y más allá también de lo individual, a mí sí me parece interesante porque, claro, escuchamos la IA en las grandes tecnológicas. Ujú. Siento que actualmente eso ha sido así. Pero resulta que incluso en países como Colombia hay empresas que ya implementan la inteligencia artificial. O sea, todo su modelo de negocio está basado en inteligencia artificial. Y una de esas empresas que me pareció buenísimo porque yo ni siquiera sabía que eso estaba, es EatCloud, que lo encontré. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es, están asociados con, y no lo esperaba, con supermercados de gran superficie Ujú. con varios, incluso con empresas tecnológicas que dijeron, oiga, su modelo está muy bien implementado
y lo que hacen es ver qué alimentos, que a esto me refiero cuando salimos también de esa IA generativa, que es la que conocemos. Sí, sí, sí. Entonces, por medio de Machine Learning, que es básicamente, esos son bases de datos gigantes, entonces la misma IA dice, oiga, este alimento está a punto de dañarse, entonces para que el proveedor no pierda su dinero, ni el supermercado pierda su dinero, Claro. entonces la IA les avisa y ellos dicen, oigan, hay fundaciones, hay otras empresas que pueden utilizar esos alimentos de forma inmediata, Ok. los compran a un precio menor y todos salen ganando. El alimento no se perdió del todo, la empresa que necesita, la empresa o fundación que necesita los alimentos para utilizarlo de forma inmediata, consigue un producto más barato y encima, pues obviamente eso un montón de gente se beneficia con eso, o sea, una Claro. fundación donde necesitan alimentar a tantas personas que ayudan, aportan socialmente. Entonces eso tiene tres aportes, el económico, ambiental y social. Eso sí. Y los tres ganaron. Ganó el productor, el proveedor, ganó el supermercado y ganó el cliente final. Y aparte lo personalizan, porque puede decir la empresa, la fundación, no es que yo aquí consumimos específicamente esos alimentos. Entonces la IA le dice al supermercado, de esos alimentos que su cliente consume, tenemos tantos que son los que van a caducar pronto. Y así también el proveedor dice, ah, bueno, yo también tengo otros que de pronto incluso puedo hacer ahí una conexión directa y lo que hace es eso ahorra muchísimo, o sea, Un en montón. temas de costos y también incluso logístico, porque yo sé, también leí que esa empresa, eso ayuda bastante en temas logísticos, porque pues bueno, antes fue pucha, un intermediario versus otro intermediario, en cambio aquí la inteligencia artificial, pues pasándole la misma base de todos a los tres implicados en el tema, pues ya Ujú. los tres saben qué es lo que está pasando con los alimentos y las decisiones son también más rápidas en temas logísticos no se acumulan cosas, todo fluye mucho más rápido. Entonces, eso es algo que también me parece, eso por ese lado. A ver, en tema, y aquí volviendo también en tema profesional, digamos que en el sector en donde yo estoy, que sí es un sector que combina dos cosas, que es el agro y la tecnología, Ujú. pues también pasa de que pues hay tecnología y también se habla mucho de inteligencia artificial en este modelo de negocio. Y se habla que, pues no voy a entrar en detalles, ya sí por tema de Ujú. confidencialidad de la Sí, claro. empresa, pero digamos también la IA es algo que es imprescindible, o sea, para manejar las cosas, ayuda mucho en temas operativos, Ujú. a ver cómo va justamente el crecimiento, si las decisiones que se están tomando están, bueno, que sean acordes a las acciones que se tienen que tomar. Entonces, porque la gente cree que, digamos, en este, bueno, en el modelo es, se toma, se mira qué está pasando, se toma una decisión y pasamos a la acción. Ok. Y lo que permite hacer la inteligencia artificial es precisamente que la acción se tome rápido. O sea, que el tema de reacción sea muy rápida. Ujú. Y eso ayuda a que la empresa pues tampoco pierda tanto dinero, ni la empresa ni sus clientes, porque hay una toma de acción muy veloz. Entonces no es como que yo tampoco esté, porque hay gente que dice, no, es que de pronto incluso estás romantizando las IAs, ¿no? Siento que simplemente no es romantizarlas, sino que eso es como las redes sociales. Uno puede perder el tiempo en las redes sociales o uno puede enseñar a que la red social le muestra a uno cosas de interés y que lo eduque. Claro. Pues con la IA es más de lo mismo. En la inteligencia artificial usted puede creerla del enemigo y que le va a quitar el trabajo, usted puede aprender a cómo utilizarla y ir por un paso más adelante que los demás. Tener un valor agregado en tu profesión. Exacto. Eso es como eso es como el Excel. Incluso lo podemos manejar. Fue Sí, pucha el total. que sabía Excel. Entonces le decían como que no, pues queda contratado porque es que sabe Excel. Ujú. Entonces va a ser más fácil que maneje bases de datos. Y pues el que no sabe es como no, pues que no sabe. Pues es algo similar, obviamente mucho más avanzado. Pero a mí sí me gustaría también que cada uno pues pueda decir a futuro qué piensa de hacia dónde van las IAs. Ok. Yo sí lo veo en un escenario muy utópico, tal vez, el tema de que va a potenciar muchísimo áreas importantes como por ejemplo la medicina, de Sí, facilitarle a un sistema de salud que tiene mucho por mejorar, tal vez ese análisis de datos, la forma de optimizar procesos que puedan ayudar a pacientes, porque pues hoy en día la realidad, al menos en nuestro país, es que es complejo ese tema. Siento que ahí la IA tiene una oportunidad impresionante de revolucionar esa área y creo que también va a ser cuestión de tiempo para que, así como el celular se vuelve parte de nosotros hoy en día después de tantos años, siento que la IA va a llegar a ese punto y va a ser una herramienta que justamente por la competencia tan grande que hay de estas empresas que buscan cómo liderar este sector,
nos van a empezar a entregar productos de más calidad a menores costos y por consiguiente, de una u otra manera, nosotros como consumidores finales vamos a tener como esos beneficios en corto plazo también de todas estas herramientas que a día de hoy tal vez hay que pagarlas. Yo Sí. siento que en 5 años esas herramientas van a ser de acceso para todo el público. Sí, eso se va a volver una competencia y va a ser el que más tenga usuarios. Exacto. Eso es más o menos yo también como lo veo. Entonces, para atraerlo, pues obviamente va a ser como que no, pues que el usuario lo pueda utilizar. Así como, bueno, hay muchas que ahora ya manejan lo de free Ujú, y el cobro. claro. Entonces, igualmente uno en ese plan libre, pues también tiene muchas opciones. Yo considero, vamos muy alineados en esa parte. En medicina, sí, por cosas que he visto, digo que es mucho más acertado incluso que un médico. Y yo vuelvo a repetir, eso no significa que el médico sea malo, Claro. pero la IA tiene esa capacidad, como tiene como guardar mucha más información, pues tiene la capacidad de decir, oiga, no, el diagnóstico no era este, sino que está más hacer con lo que la información que me está dando es más cercano a este otro. Entonces siento que sí va a potenciar mucho más. Yo sí, yo también creo que escuché justamente a alguien decir, también un empresario, decir como que no, es que las inteligencias artificiales nos van a hacer más ignorantes, refiriéndose que la información, va a haber más desinformación que información. Ok. Pero yo le decía, es que eso no son redes sociales, sino que él sí toma demasiada información de todo lado. Entonces, para mí no. De hecho, para mí sí, las inteligencias artificiales, por ese lado también, siento que van a potenciar más la inteligencia humana a nivel individual. Para mí sí es así, porque poderle decir a una IA, hazme un plan, y por eso lo pienso y pongo el ejemplo, Ujú, hazme un plan personalizado para aprender inglés. ok. Tengo tanto tiempo, tengo estos recursos, o sea, libre, y uno a la misma IA le puede decir, hazme un examen para saber en qué nivel voy. Eso va a hacer mucho más fácil tu aprendizaje. Es como si tú Total. tuvieras un profesor individual, pero lo está haciendo, y ahora que le activaron el audio es aún mejor, porque uno le puede hablar directamente o por medio de la camarita, Sí, estoy sí, el que haciendo estoy tal viendo. cosa, o sea, bueno, entonces para mí sí van a potenciar más la inteligencia también, van a ayudar muchísimo a la parte médica, a la parte empresarial, va a ayudar mucho con el tema de personalizar también desde mi profesión, Ujú, a personalizar lo que son los anuncios. Eso ya lo tenemos hoy en día, sí. pero, por ejemplo, Google Ads, yo acá hablando ya, entrándome a marketing, Google Ads decidió incluir la inteligencia artificial en sus campañas. Google Ads son los anuncios Ujú, del navegador. sí. Eso es en resumen Google Ads. Los anuncios que a uno le aparecen, si uno entra a una página web, le aparece un anuncio, eso es de Google Ads. Ok. Entonces, para mí eso también lo van a potenciar, que sea mucho más personalizado, que sea mucho más a mi nicho, a mi mercado. Entonces, para mí también creo que el panorama que se viene no es para nada negativo, es positivo. También creo que la competencia de la creación de varias inteligencias artificiales Ujú, va a hacer que cada empresa que las hace, que las programa, mejore. Para mí, a mí me parece muy bueno. O sea, lo que pasó con Dixit me parece buenísimo, ni lo satanizo ni lo romantizo, sino que el hecho de que cada país o muchas más empresas estén sacando inteligencia artificial, eso es mejor para nosotros los usuarios. claro. No sé al nivel de empresa, pero para nosotros es mucho mejor. Que entre más allá, Ya. bien. Y porque también uno probando IAs, uno también se da cuenta que de pronto hay unas que aciertan en ciertas, sí, aciertan o que no. Entonces hay unas que no sé, no sé cómo se manejan obviamente las bases porque pues no manejo Total. programación, pero eso también parece, o sea, no solamente al nivel de que vamos a tener acceso a mejores inteligencias artificiales, sino que vamos a tener acceso a inteligencias artificiales más refinadas, es decir, que los datos van a estar incluso aún más filtrados para que tengamos la información más objetiva posible o la mejor información. Eso es lo que yo Ok. también creo que para allá es el camino de la inteligencia artificial. Creo que en resumen se puede decir que aquí somos amigables con la CIA Bastante, sí. y que va a ser interesante porque también podemos ver cómo la CIA pueden potenciar lo que queremos construir acá, que es justamente ese podcast de información de calidad y de un valor que puede agregarle a alguien que quiera escucharnos, pues algo un poco más allá de lo que está viendo hoy en día en redes, que es muchas veces un contenido muy superficial. Y para que igualmente también siento que para que la gente se anime a utilizarlas, o sea, a utilizarlas y aprender a utilizarlas bien.
bien, porque para mí sí esto va a ser un salto de yo tenía una información así muy pequeña y con la IA mi información se va a ampliar mucho más. Y también me va a facilitar mucho más la vida en todos mis Total. ámbitos. Entonces, sí, también a utilizarlas y no estar pensando que son algo malo. O la gente que también piensa, no, es que estoy dando mi información Sí, sí, sí. gratis. No eres tan importante en realidad. O sea, Sí. o sea, entonces es como que si no le preocupa a la gente realmente, pues expuesta públicamente, pues creo que como individuos es lo contrario, va a ayudar bastante. Sí, es bueno abrir la mente en estos escenarios y ver qué puedo sacar de beneficio de estas nuevas Sí, herramientas. tal cual, eso es el beneficio.